Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a este programa Sobre la Mesa. Y en este día estaremos compartiendo un tema muy importante. Estamos dando seguimiento a esta serie Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hemos profundizado en cada una de estas características de lo que Dios dice que Él es y lo que Dios es, que es el camino, la verdad y la vida. Hemos estado profundizando en la palabra el camino, la característica que Dios dice acerca de que es el camino. Y también hemos visto que Él es la verdad y la profundidad que hay en lo que Él dice acerca de que Él es la verdad. Pero el día de hoy concluiremos con estos tres características y con esta tercera característica que es algo muy bonito. Y yo creo que vamos a profundizar bastante y pedimos al Señor que nos traiga una revelación fresca para nuestra vida. El camino, la verdad y la vida. Así es. Y el día de hoy tenemos al Pastor Otón, al Pastor Álvaro Casanova y un servidor Enrique Ponce. Y hablaremos sobre que Dios es la vida. ¿A qué se refiere, Pastor, cuando el Señor dice yo soy el camino, la verdad y dice yo soy la vida? Bueno, pues podríamos enfatizar un poco sobre aquel versículo que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Amén. Entonces, nuestra vida, vaya la redundancia, ¿verdad? Se convirtió en muerte cuando pecamos. Así es. Cuando el hombre pecó, cuando el hombre desobedeció a Dios, cuando el hombre torció los caminos de Dios, ¿verdad? Vino sobre él muerte. Nosotros por el pecado tenemos muerte, ¿verdad? Y pues vamos a decirlo muy trágico, ¿verdad? Sin remedio, ¿no? Sí. Sin poder pensar en que algo podría cambiar, ¿no? Nuestra vida está destinada a la muerte. Pero entonces vino Jesús. Amén. A traernos vida. Amén. ¿Verdad? A darnos vida, a hacer vida para nosotros, ¿no? Y entonces cuando nosotros le aceptamos, le recibimos a Él, nos reconciliamos con Él, entonces Él viene a traer vida. Sí. A nosotros, que estábamos muertos, que estábamos perdidos, que estábamos sin remedio, vamos a decir así, ¿verdad? Sin desahuciados, ¿no? Sí. Él vino a traernos vida. Y entonces su sangre preciosa, pues nos restaura, nos levanta y nos da vida. Amén. Totalmente. Wow. Qué increíble que no podemos saber lo que es la verdadera vida si no entendemos que estamos en una condición de muerte. Es importante lo que dice el pastor, porque pues mucha gente vive diciendo, pues yo estoy vivo. Como que para qué quiero la vida si ya la tengo, la vivo. Así y entender es. en la condición de lo que el Señor habla en la palabra de Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida. Está hablando de que Él es la respuesta a la condición caída del ser humano, la condición muerta en el sentido espiritual. Así es. Me recuerda mucho al Edén, ¿no? O sea, a Adán y Eva, cuando les dice, si comen de ese fruto ciertamente morirán. Y la serpiente les dice, mentiras, no van a morir. Y ese fue el motivo por el cual, ese fue el razonamiento y la justificación, bueno, más bien el razonamiento que tuvieron carnalmente para morir espiritualmente. La palabra muerte quiere decir separación, ¿no? Separados de Dios, de la presencia de Dios, de la vida, separados de la vida. Y ciertamente lo dice, o sea, nuestra vida está en la presencia de Dios. Ahí está la verdadera vida espiritual de la cual se originó de primeras, antes que la vida terrenal. Y como seres humanos debemos entender de qué estamos compuestos, cuerpo, alma y espíritu. No podemos ir por la vida pensando que es todo lo que hay de vida, ¿no?
sino que debemos de entender que estamos complementados de espíritu y que el espíritu fue primero que la carne, que el espíritu fue antes, el Espíritu Santo fue el que creó todas las cosas. Entonces, entendiendo eso, poder llegar a comprender que lo que dice usted y lo que dice el Señor en su palabra, que nuestra condición de muerte tiene que acabar cuando recibimos a Cristo. Sí, creo que es muy importante ver, volviendo a lo que decía el pastor Isaac, el texto de Romanos, donde dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, es que nosotros, el vocabulario tiene mucho que ver con esto, por la manera en la que nosotros consideramos la palabra vida, ¿no? Tú lo decías ahorita, todos decimos estamos vivos, pero parte de las grandes confrontaciones que tuvo Jesús el Señor con sus oyentes en diferentes escenarios fue esa misma situación, que Jesús les decía, vosotros estáis muertos. Vosotros estáis muertos. Y es una confrontación muy grande porque pareciera una palabra pues, salida de las realidades consideradas por el ser humano. Pero lo que Dios nos enseña a través de las Sagradas Escrituras es que la vida no existe si no es conexión con Dios. Amén. Es decir, la vida no hay otra forma de vivir, sino a través de la conexión con Dios. Por eso lo que aparece en el Edén, lo que tú decías ahorita, Enrique, es que la vida del hombre antes de caer era conexión perfecta con Dios. Y no solamente, no era un tema místico que de pronto pudiera llevarse a ese extremo, ¿no? De considerar que el cristianismo solamente habla de una situación mística. No, para nada. Porque era una relación plena con Dios, con su prójimo y con la naturaleza. O sea, el hombre tenía realmente un estado de perfecta relación, de conexión entre él y su creador, entre él y su prójimo y entre él y la naturaleza, su entorno donde vivía. Pero el pecado rompe esas tres conexiones. De hecho, esa es la consecuencia del pecado. ¿Sí? Adán ya no siente la cercanía con Dios, sino que ahora siente temor. Adán ya no siente el amor por su pareja, sino que la acusa. Adán ya no se sirve, de la pareja ya no se sirve de la naturaleza, sino que ahora tendrá que explotar la naturaleza para servirse de ella. Y la naturaleza gobierna al hombre. Y la naturaleza se convierte en algo agreste contra el hombre. Por eso es importante que en nuestro lenguaje como cristianos podamos identificar eso. No existe vida si no hay conexión con Dios. Y teniendo la vida, cuidarla, porque y al igual esas tres áreas que se destruyeron o que esas conexiones que fallaron es porque también la palabra lo dice. El diablo vino a matar, robar y destruir. O sea, hay dos fuerzas que se oponen entre sí. Y esta es la fuerza del enemigo que quiere romper eso y que quiere matar, o sea, que quiere traer muerte a la vida de las personas. Y qué tan importante es poder vivir conectados con Dios. Porque, como lo decía ahorita y se me viene a la mente, o sea, esa perfecta armonía que tenemos en la presencia de Dios hace que el ser humano viva plenamente. O sea, no hay plenitud y no hay una verdadera felicidad y una verdadera satisfacción y realización, al menos que estemos conectados en la presencia de Dios. No se trata de logros, no se trata de obtener cosas, no se trata de nada de eso. Se trata de que la mayor satisfacción que un ser humano puede llegar a tener es estar en la presencia de Dios. Es que Cristo esté en la vida del ser humano. Entonces empezamos a vivir en una total armonía y en una perfección con Dios, en el sentido de que nuestra vida está en las manos del Señor. Entonces cuando tenemos permitimos que el enemigo venga, nos dé razones, nos dé justificaciones, compramos esas razones, esas mentiras, lo que hace el enemigo en la vida de una persona es matarlo, robarle la paz, robarle todo lo que el Señor le dio, sí, y destruirlo. ¿Destruir qué? Su familia, sus sueños, etcétera, etcétera. Y por eso el Señor nos habla en su palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. Sí. En Él está esa armonía que dice, esa conexión perfecta con Dios. El Señor es el antítesis de lo que el diablo quiere hacer contigo, ¿no?
Él quiere robarte, matarte, destruirte. ¿Qué quiere? Pues muerte para ti. Sí. Muerte total y absoluta, ¿verdad? O sea, cuando habla de robar, de matar, destruir, es acabar, es aniquilar con tu vida. Aniquilar tu vida es muerte sobre la muerte, ¿verdad? Pero cuando Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, ¿no? Yo soy la vida. O sea, Él es la respuesta, Él es lo contrario, ¿verdad?, a lo que Satanás quiere para ti. Entonces, Él te ofrece el camino, Él te ofrece la verdad, una verdad que te hace libre, ¿verdad? Y la vida que lo es todo, ¿no? Cuando Jesús le ofrece agua a la samaritana, le dice, si tú supieras el agua bebieres del agua que yo te puedo dar, Sí. ¿no? Un agua que es vida, ¿no? Entonces, si nosotros supiéramos, y al decir supiéramos, me estoy refiriendo a si nosotros entendiéramos. Bien. Amén. ¿Qué tan grande es el amor de Jesucristo cuando Él nos ofrece esa agua de vida, ¿verdad? Nosotros beberíamos siempre de esa agua y tendríamos, pues, vida. Amén. No deja de ser muy paradójico que Jesús el Señor mismo utiliza esa analogía del agua de vida con una mujer como la samaritana. Porque la mujer samaritana representa de alguna manera aquel grito de la humanidad caída de esto sí es vida. Sí, hemos escuchado ese grito muchas veces, ¿no? De, esto sí es vida. Apelando o apuntando a esos momentos transitorios de placer que de alguna u otra manera el hombre anhela construir, ¿cierto? Espacios de placer en los que tal vez en momentos de ciertas condiciones el hombre quiere gritar eso, ¿no? Esto sí es vida. Y por eso mencionaba que la samaritana tendría mucho que decirnos de esto, porque pues la historia de ella es que era una mujer que había vivido, entre comillas, había vivido esa experiencia de placeres pues que no le habían satisfecho, ¿no? No le habían dado ninguna satisfacción, pues al punto que ya llevaba 5 maridos y el último que tenía tampoco era. Entonces, Y pues se la llevaba yendo a sacar agua. Sí. O sea, es decir, sí, fuera de eso ni siquiera disfrutaba, que entre otras cosas, digamos que culturalmente vale identificarlo, ¿no? Ni siquiera disfrutaba del bien de que sus maridos o su marido le tuviese un servicio. Sí, porque ella tenía que ir a hacer ese trabajo, ¿cierto? Como el trabajo de cualquier mujer, digamos, de un nivel social muy modesto. Así que ese concepto de esto sí es vida que el ser humano tiene está realmente plagado de engaño, porque lo que está buscando es simplemente hacer un grito momentáneo de una condición transitoria. Pero cuando la Biblia nos dice de la vida y Jesús el Señor dice yo soy la vida, es que es la conexión. La conexión que no es transitoria, es la conexión permanente, es la posibilidad de volver a conectarnos con aquel con el que perdimos la conexión y por esa causa morimos. Así que realmente cuando Jesús el Señor dice que Él es la vida, lo que está diciéndonos es que la manera de poder mantenernos vivos es a través de la conexión. Amén, totalmente. Wow. Es vivir sin tener vida. Pues. La mujer samaritana estaba viva, pero vivía sin bien. vida. Pero no vivía, ¿no? No vivía. Porque los placeres que su existencia le habían ofrecido no le daban vida. Nicodemo llega al momento de ir a reunirse con Jesús a tratar de entender esta parte de quién es Él. O sea, de por qué Él, si Él es el Mesías, ¿qué hay que hacer para entrar al reino de los cielos si Él tenía mucho conocimiento acerca de ello? O sea, ¿qué se requería?
Y ahí Jesús lo confronta en el nuevo nacimiento, ¿no? Él le dice, hay que nacer de nuevo. Y yo creo que a todos aquellos que hemos tenido un encuentro con Cristo, hemos marcado un antes y un después en nuestra vida. Y hemos visto, al igual, hemos visto la diferencia de vivir sin Dios a vivir con Dios. Es una negación constante a nuestros propios deseos y es una aceptación constante a la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Por qué lo digo? Porque hay una parte en la palabra de Dios que dice, quien haya la vida la perderá, pero quien la pierde por causa de Cristo la hallará, dice, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir este versículo? Quiere decir que entendemos que es un acto en el que morimos a nuestros propios deseos. Es un acto en el que es vida, muerte, muerte y vida. Tenemos una vida que esa vida tiene que morir para un nuevo nacimiento. El nuevo nacer tiene que ver con la post-muerte de nuestra vida terrenal, de nuestra vida deseosa. Y el Señor, en cuanto nosotros morimos a esa vida, entramos en un plano espiritual cristocéntrico. Entramos en una nueva etapa en nuestra vida, en un nuevo nacimiento, donde la palabra de Dios, la persona de Cristo y el Espíritu Santo están constantemente obrando en nuestra vida. Y esa es la verdadera vida, porque esa es la vida eterna. Ahí empieza. Y es una cuestión de voluntad que el ser humano tiene que decidir, y es una cuestión de gracia que el Señor elige y escoge, y el Señor se presenta, ¿no? Se presenta, y la voluntad de nosotros de tomar esa decisión y de decir, mi vida es como decía el pastor ahorita, pues esto sí es vida, y negarnos a esa filosofía del mundo, negarnos a la filosofía de que logrando cosas, obteniendo cosas, voy a saborear la vida, voy a saber lo que es la verdadera vida. Y cuando nos negamos a eso, en verdad estamos recibiendo a Cristo. Por eso yo creo que Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, nadie tiene vida eterna, nadie va a tener si no es por medio de mí. Y más aún cuando Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Amén. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. ¿Verdad? Y dice, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Amén. ¿Verdad? Sí, definitivamente esa referencia del morir y vivir, que es como un equilibrio de condiciones, es decir, la verdadera vida comienza con el concepto de la entrega, de la entrega. Recordemos que en el contexto de lo que tú decías ahorita, Enrique, de aquel que quisiera salvar su vida la perderá, en ese mismo contexto el Señor habla de la semilla, del grano de trigo, sí, ¿no? Si el grano de trigo no cae en tierra y muere. Entonces, quisiera que volvamos a ese espacio, ¿no? El grito de esto sí es vida normalmente está ilustrado por un individuo solo, ¿cierto? Un hombre o una mujer solo o sola, tal vez en un lugar paradisiaco, atendido por una cantidad de situaciones o de condiciones favorables para él como un solo individuo. Pero cuando Jesús el Señor dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, está diciéndonos, él solo, no tiene valor. Su valor está en que se entregue. Y cuando ese grano de trigo cae en tierra y muere, entonces ahí comienza la vida. Es correcto. Ahí comienza la vida. La vida tiene que ver con negación. La vida tiene que ver con la disposición de no hacer lo que me parece, sino permitir el gobierno de Dios en mí. Y creo que lo que mejor ilustra esto es lo que Jesús el Señor habla cuando habla de la vid y los pámpanos. Oh, sí. Sí, porque esta es una ley que aplica para todo concepto de vida. Un miembro de un cuerpo que se separa de él empieza un proceso de descomposición. Es decir, una parte del cuerpo que se cercena, se amputa, sí, esa parte ya no tiene la irrigación vital de la sangre, de todos los elementos que la mantienen cohesionada, ¿cierto? Sí. Por eso Jesús el Señor dice,
yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Sí. Todo aquel que en mí no lleva fruto será cortado. Porque pues claramente si un gajo de una planta no lleva fruto es porque tiene un atrofio, porque tiene una condición en la que ya no está conectado vitalmente. Y está muriendo. Y está muriendo. Si se fijan las plantas se ve como que está está muriendo. De manera que él dijo, será cortado. ¿Por qué? Porque solamente lo que se mantiene en una conexión vital es lo que puede producir verdadero fruto. Y creo que eso es para nosotros una analogía muy, muy apropiada. La vida implica conexión, pero conexión que nos genera producido, que nos genera prosperidad, no solamente en el sentido económico, sino en todo sentido. De hecho, eso dice el apóstol Juan, ¿no? Yo anhelo que seas prosperado en todo, porque si estamos conectados al cuerpo que es Cristo, pues claro, toda necesidad. Por supuesto, por nosotros corre la vida en el Señor. Y justamente ahí mismo, pastor, dice, yo soy la vid verdadera, quien permanece en mí y yo en ellos. Es esa permanencia que también da vitalidad a todas las áreas, ¿no? A toda la planta, por así decirlo, ¿no? Sí. Es esa permanencia que nos va a llevar a permanecer en la vida, a permanecer en Cristo. Y la permanencia, la constancia en la palabra, en la oración, el sujetarnos, ¿no? A la voluntad de Dios, en negarnos. Yo creo que eso, como lo decía usted, pues crea una vitalidad en nosotros. Nos mantiene vivos, nos mantiene cerca de Dios, nos mantiene dando fruto, porque dice que permanece en mí y yo en ustedes, llevará mucho fruto. Sí. Y por sus frutos les conoceréis. O sea que si la gran comisión es que el Señor Jesucristo sea conocido, necesitamos que sea conocido por los frutos de la vida eterna que hay en nosotros, ¿no? Y así. De hecho, perdóname, podríamos decir claramente que la vida no es una experiencia de placer individual. No, la vida es la experiencia de placer cuando se crea una bendición para todos. Es decir, cuando el cuerpo camina de forma saludable. Amén. ¿Sí? Ahí está la verdadera vida. Amén. De hecho, creo que un ejemplo bellísimo que podemos mencionar y que creo que es sumamente relevante es lo que sucede con la vida de las mujeres, ¿sí? Con el ser femenino. Porque ese ser tan especial que Dios crea a la mujer, pues todos conocemos un poco que esa brillantez, esa hermosura, la lozanía de una jovencita, pues que todos admiramos claramente por la belleza, pero cuando esa mujer entrega su vida para formar vida dentro de sí, pierde porque entrega, ¿cierto? Sí, todo aquello que para ella podría haber sido muy preciado, ¿cierto? Wow. Sus medidas, todas esas condiciones físicas que ya no están y ya no necesitan estar. Wow. Porque realmente lo más valioso es el fruto que ella trae en su vientre. Wow. Y no solamente cuando ya es dado a luz, sino todo ese proceso de formación. O sea, nada más lindo y nada más vital que ver a esa anciana dama que a los 50, 60, 70, 80 años puede estar rodeada de toda su familia. Amén. Que sabe que salieron como un fruto de ella. Eso es vida. Wow. Esa sí que es vida. ¿Sí? Wow. Qué increíble, es bien interesante porque me tocó en una conferencia dar una analogía o una referencia de lo que es como cambiar tu vida, ¿no? Salir de las adicciones a una vida normal, a una buena vida, etcétera, etcétera. Entonces era una conferencia para el Día Internacional de la Mujer. Entonces yo decía, ¿de qué manera les puedo explicar? Y es esta parte también. Usé esta analogía, pero no la del embarazo, sino la del parto. Y yo creo que viene lo que usted dice junto con el parto también. Porque en la parte del parto, al momento de dar a luz, la mujer, bueno, lo he visto en películas o me han contado y es algo como muy sabido, que la mujer se agarra del tubo de la cama o se agarra del esposo. Dicen que va al otro lado y vuelve. Se agarra, pero se tiene que agarrar de algo porque está dando vida, está trayendo vida. Y de esa misma manera, como las mujeres en el embarazo,
pues se tienen que negar a sí mismas, tienen que, esta parte de su forma, y luego tienen que sostenerse y sujetarse de algo externo, que obviamente pues esta es la representación de agarrarnos de Dios, ¿no? Cuando estamos dando vida o dando fruto, dando ese fruto. Pues yo me quedo, ¿verdad?, con Jesucristo, ¿verdad? Amén. Que dio su vida por nosotros, ¿no? Totalmente. En la cruz del Calvario, ¿verdad? Y qué gran sacrificio, qué gran ¿verdad? Momento, ¿verdad? Y me quedo con el texto de Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, Amén. que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga Vida eterna. vida eterna. Amén. Totalmente. No, pues excelente cómo el Señor nos va mostrando, ¿no? Nos va revelando en este ratito. Doy gloria a Dios por sus vidas, doy gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Manuel también, y de los que nos acompañan también en la producción, de los que están ahí conectados con nosotros. Doy gloria a Dios por sus vidas que están aquí. Es bien importante que nos ayuden a compartir esta transmisión, porque estos espacios son necesarios para la vida cristiana. Estos espacios y este intercambio de pensamientos, de revelaciones que están basadas en la palabra de Dios, que es lo más importante, ¿no? Que estén basadas en la palabra de Dios, que es Cristo encerrado en su palabra, quien es el camino, la verdad y la vida. Y que podamos edificarnos de esta manera. Ayúdanos a compartir donde estás, en tu casa, estás en el trabajo, en algún lado donde estés. Comparte esa transmisión, de seguro será de bendición para muchas personas. Y pues muchas gracias a ustedes también por estar aquí con nosotros. Gracias por ser parte, por enseñarme tanto también de acerca de Cristo, acerca de lo que necesitamos implementar en nuestra vida. Y a todos los demás les pido que nos sigan en nuestra página Misericordia y Verdad, que vean los otros programas también, porque tenemos programas muy interesantes. Estaremos transmitiendo y seguiremos con el favor de Dios y si Dios quiere, creando contenido para tu vida, creando contenido para tu familia, para tu matrimonio, para tu relación, creando contenido bueno, contenido que viene de la palabra de Dios para tu espíritu. Así que, sin más que decir, estamos muy agradecidos. Te reitero, si quieres también que oremos por ti, puedes escribirnos, puedes mandarnos tu petición de oración. Con gusto la atendemos, nos juntamos a orar por ti. Si también tienes algún comentario, algo que se te haya revelado, que el Señor te haya puesto en tu mente, en tu corazón, compártelo también, escríbenos en los comentarios. Nos interesa saber qué opinas, nos interesa saber tus necesidades y en qué podemos ayudar. Así que, sin más que decir, muchas gracias a todos. Nos vemos. Hasta la próxima. Dios les bendiga.